Domingo 23 de diciembre del 2012. Asunto: CFU 2019 CC. 4 horas 53 minutos. John me escribió otro mensaje en respuesta a ese mío tan seco. Y he abrazado un árbol. Al abrazo yo no respondía. Y no creo que allí necesite explicarte por qué, porque si tú no puedes entenderlo, no puede entenderlo nadie. Pero eso de que yo observo la relación estacional entre los tiempos y mi propio ciclo no es distinto a lo que hacen los naturalistas cuando te explican que este verano los tejos estaban brindándonos su fruto antes de la estación señalada, el otoño. A mí, aquel día en Lena, él me tendió un arilo y me dijo que era como una gominola, que no tuviera temor de conocerlo, ya que el fruto del tejo es la única parte de la que se alimentan los pájaros, porque no contiene ni taxina ni taxol, alcaloides tóxicos que los cántabros y astures consumían cuando querían morir. ¿Has visto Tres idiotas? Seguro que no. Es una película de Rajkumar Hirani, 2009, basada en el hecho de que en la India la exigencia académica de las escuelas de ingeniería es tan grande que muchos estudiantes son los que se suicidan porque, de hecho, India soporta un 20% de los suicidios mundiales que habían aumentado entre 2006 y 2010 un 26%, siendo las cifras oficiales, pero tan solo oficiales, de 15 individuos por hora. 15 individuos cada hora. Pero esta inmensa presión social en función del éxito se debe a un filtro riguroso con miras a la inserción laboral, y el destino del individuo se decide desde el momento del nacimiento, destino que el individuo contradice cuando detiene por propia voluntad su desarrollo. Tres idiotas se dice que goza de una falta de ridículo que vuelve a este cine espantosamente espontáneo y contagioso. Alisvel. Así que en India quizá no tengamos hikikomori, pero a cambio tenemos suicidio. ¿Y a qué puntos de acuerdo habían llegado Darwin y Wallace en su teoría? El planeta cambia continuamente, lo cual implica que la vida debe cambiar para poder sobrevivir. La naturaleza provee ilimitada materia prima a través de novedades fortuitas. La fertilidad de la naturaleza lleva a una continua lucha por la existencia, en la cual aquellos individuos provistos de novedades favorables sobrevivirán en detrimento de aquellos que no las tengan. Pero a pesar de que Darwin parece ser, según algunos historiadores, que conoció los trabajos de Gregor Mendel, que era contemporáneo suyo, no fue posible entonces establecer el vínculo entre el mecanismo de la herencia, que lógicamente lo es, y la dinámica de la selección natural, mientras que Darwin algunos sugieren que abraza la vieja teoría de los caracteres adquiridos de Lamarck. Pero yo prefiero centrarme ahora en la figura de Ernst Mayr, que es quien en biología va a distinguir entre pensamiento tipológico y pensamiento poblacional. Y por pensamiento tipológico podemos comprender un pensamiento predarwinista, que era el que determinaba una posición creacionista que no establece puentes entre las especies, porque una especie es algo que simplemente ha sido fijado, y que le debe esta concepción a una filosofía esencialista que se remonta a la tradición platónica a través de la idea y sobre todo aristotélica. Que quizá esto era con lo que tú estabas enfadado y denostabas, pero es que eso fue como un corrimiento al rojo, de verdad que sí.
Porque lo mismo que Ernst Mayr lo determina alguien como Nietzsche, que enuncia el extravío de la filosofía cuando se abandona el camino de la filosofía germinal, de la filosofía presocrática, y que puede decirse que fue revolucionaria en el mismo sentido en que la teoría darwinista lo será. Pero tú ya sabes que por muchas pruebas que los científicos ofrezcáis al mundo de su valor, un número escandaloso de nosotros sigue sin tomarla en consideración siquiera, porque la amenaza es la siguiente: sin Dios o dioses, sin trascendencia, aquí nadie se salva. Y lo que quiere conservar el ser humano es la esperanza de que puede salvarse. Entonces creerá lo que sea, con tal de no enfrentarse a la idea de la extinción. Y para creer es imprescindible no pensar, no conocer, no saber. Luego, yo siento que en la historia de la humanidad se puede hablar de convergencia evolutiva como se puede hablar de convergencia evolutiva en el caso de los monos del viejo mundo y el mono aullador del nuevo mundo, teniendo eso en cuenta. Los pigmentos y las opsinas, y teniendo en cuenta a Anaximandro al hablar de evolución, que hay quien dice que fue Aristóteles quien destruyó todos esos viejos tratados de los físicos, cuyo título siempre era el mismo, sobre la naturaleza. Y con Darwin irrumpirá en la historia del pensamiento occidental, según Mayr, el pensamiento poblacional, que se define, según Laura Nuño de la Rosa, cuya tesis de doctorado sigo ahora con atención, como un pensamiento radicalmente antiesencialista. Cito que la definición que Mayr ofrece de antiesencialismo es equiparable a la definición clásica de nominalismo, según la cual las únicas entidades reales no son las clases, las especies, sino los individuos, y no solo los individuos, sino además individuos singulares. Lo verdaderamente existente, por tanto, la singularidad individual. Y sólo con esta radical transformación epistemológica y ontológica pudo, según Mayr, concebirse o postularse la evolución de las especies. A partir del reconocimiento de la variación individual podían considerarse los individuos como fuente de las especies. Pero que de algún modo la doctora Nuño de la Rosa ha iniciado la explicación de esta diferenciación advirtiéndonos de un error. Que yo horas antes he escrito un mensaje de texto a un teléfono que decía así: no te apegues mucho a lo que al venir te dejes ahí, por si te hago ver que uno no se debe al error, sino a la alegría y a la verdad. Voy a repetirlo: no te apegues mucho a lo que al venir te dejes ahí, por si te hago ver que uno no se debe al error, sino a la alegría y a la verdad, porque estoy empezando a pensar como poco 3 tipos de mujeres en cuanto a la transmisión de su dotación genética. Las que desean, siempre entre comillas, tener hijos con un hombre. Las que desean tener un hijo de todo hombre que se cruza en su camino. Y las que no, aquí las comillas, deseamos tener hijos o no porque sí. Y la camello y la hermana de la camello eran de este segundo tipo, un hijo de cada hombre que se cruza en su camino. Y no sé si mi amigo ayer me estaba hablando de algo semejante, pero de lo que yo quiero hablarle no es de la ausencia de responsabilidades, sino de por qué nos equivocamos. Porque si uno se autoengaña con el cannabis, ¿qué puede esperar luego que sea la realidad de cada día? Feliz domingo.